Me cansé de grabar en mala calidad con la webcam. Así que decidí empezar a grabar con el teléfono. Y esperemos que esto sea próspero para todos. Tenía muchas ganas de grabar algo, tenía muchas ganas de hablar con ustedes, tenía muchas ganas de contarles cosas y el video más espontáneo que podía hacer era un video hablando sobre mí y por qué estoy acá. Y por qué creo que está bueno lo que comparto y por qué creo que les puede servir a todos. Así que en este video vamos a estar hablando un poco de la historia de quién es Valentina y por qué Valentina terminó siendo astróloga cuando toda su vida pensó que iba a ser médica. Y bueno, también un poco de por qué mi acercamiento tal vez es un poco distinto. Y ahora todo va a tomar sentido en cuanto les cuente un poco sobre mí. Bueno, bienvenidos a mi canal de YouTube. Está todo en construcción. Todavía no sabemos muy bien cuál es la identidad de este canal. A priori hablamos de astrología, de esoterismo, de psicología junguiana y hablamos de la vida misma. Y tratamos de hacerlo con discernimiento y en plan que esto realmente nos sirva y que no termine siendo un montón de biribiri, porque ya está todo lleno de biribiri, ¿no? ¿Para qué seguir hablando de biribiri? Así que bueno, introduciendo. Me llamo Valentina, estoy pronta a cumplir 27 años, soy astróloga, me dedico a esto efectivamente hace menos de un año y estoy estudiando astrología desde los 19 más o menos. Así que bueno, nunca se termina de estudiar astrología, eso lo tienen que saber todos, es como cualquier carrera que te apasiona, siempre vas a seguir actualizando tu conocimiento y eso es lo que te va a hacer un buen profesional al fin y al cabo. Vamos a hablar un poco de mi historia. Cuando era muy chiquita tuve vivencias bastante desgarradoras, difíciles de procesar para una niña pequeña. Y eso me dejó una impronta muy fuerte, un condicionamiento muy fuerte que me llevó a vivir en un estado de completa disociación de mi cuerpo. No sabía quién era, tuve una relación muy complicada con mi ser. No me gustaba estar viva, lisa y llanamente. Desde muy chica siempre renegué de esta existencia y aún desde los 7 años miraba con nostalgia por la ventana del departamento de Saavedra de mi casa y me preguntaba cuál era el sentido del mundo. Era como, doesn't make sense. Desde muy chica. Y bueno, desde muy chica flashaba, ¿no? Tipo, charlar con Dios y preguntarle qué onda las cosas. O sea, como para a ver si casaba alguna. Pero no, eso no llegó. Y lentamente me fui como dejando de hacer esas preguntas. Y simplemente acepté que el mundo era muy duro, muy difícil, muy complicado, muy cruel, ¿no? Que el mundo era puro sufrimiento, que no había ningún lugar desde el cual posicionarse ante el mundo, más que negar el sufrimiento y enfocarse en lograr cosas, ¿no? Para distraerse del dolor que era estar existiendo. Todo muy trágico, sí, pero realmente esa fue mi vivencia. Obviamente vino la adolescencia y esto fue como un cataclismo. No me sentía conectada con las personas con las que me vinculaba, no me sentía conectada con lo que hacía en el colegio, no me sentía conectada con mi familia, no me sentía conectada con mi cuerpo. Y bueno, apareció la adolescencia con un montón de seducciones, con un montón de cosas para entretenerse y pasar el tiempo que, bueno, me gustaron mucho. Pero definitivamente me terminé escurriendo ahí y agravó muchísimo todo lo que me estaba pasando, porque es como que busqué tapar un vacío con cosas que nunca lo iban a llenar, que, bueno, todos sabemos cuáles son esas cosas, ¿no? Y, y bueno, ahí empezó, ese fue el principio del caos, fue el principio del fin. O sea, ahí es donde todo se detonó. Empecé con trastornos alimenticios y con un montón de desórdenes psiquiátricos de todo tipo. Sufría de muchísima ansiedad, muchísima depresión, ataques de pánico recurrentemente. Me despersonalizaba, no me reconocía en el espejo, todo un caos. Y en el medio mucha joda, y en el medio muchos vínculos tóxicos, y en el medio, bueno, nunca encontrar mi camino. Y en uno de los momentos donde estaba más en el fondo de mi existencia, mi vieja se va a la India y me dice, flaca, yo no te dejo acá, ni loca.
yo no te dejo acá ni loca porque estás descarriada. Y llego y vos vas a estar muerta. Así que te venís conmigo. Y yo tipo, no quiero. Me dijo, hacemos escala en Francia. Yo en ese momento estaba estudiando francés. Claramente no tenía, o sea, no me seducía la idea de ir a la India, más allá de que me interesaba un montón lo holístico. Estaba practicando yoga desde los 15 años, esporádicamente. Me gustaba, pero era como, o sea, estaba, ya no, realmente no había nada que me atara al mundo y no me resultaba interesante hacer semejante viaje. Pero fue como, bueno, ya fue. Me voy a quedar en Buenos Aires haciéndome mierda. No, entonces me fui. Y fue muy loco porque, bueno, no fue un viaje particularmente turístico, fue un viaje de estudios y aprendimos mucho. Estuvimos en un centro de Panchakarma por un mes. Panchakarma básicamente es un abordaje terapéutico dentro de la medicina ayurvédica para realizar todo tipo de tratamientos, ¿no? Son, digamos, como 5 abordajes distintos para equilibrar desequilibrios. Si saben algo de Ayurveda, saben que hay como distintos doshas y que pueden estar en equilibrio o en desequilibrio y a través del Panchakarma se pueden equilibrar. Practicábamos yoga, estudiábamos, comíamos, lo cual me hizo muy bien porque estaba muy flaca antes de viajar y subí de peso y me sentía bastante bien dentro de todo. Pero era como, ok, para este mundo en el que estoy ahora en este viaje no es mi mundo. Como que hay una realidad aquí que se está creando, pero que cuando yo voy a Buenos Aires no va a quedar nada de eso. Y bueno, entonces, ¿qué pasó? O sea, todo el grupo, pero yo obviamente era la más chica, tenía 19 años en ese momento, no había nadie de mi edad. Se habían ido a comprar cosas, tipo baratijas, ahí en Rishikesh. Y yo decidí quedarme en el centro de Panchakarma. Estaba leyendo El amor en los tiempos del cólera, siempre tan romántica, Valentina, en una hamaca paraguaya, abajo de un árbol. Y no tengo recuerdo de haber tenido experiencias así trascendentes. De chica sí, pero era como algo que no me pasaba hace mucho tiempo. Fue como un instante en el que se filtró un rayo de sol, se detuvo la brisa, había un silencio absolutamente infinito. Era como si el mundo se hubiera detenido por un momento y miré hacia arriba y es como que me entró mucho sol en la cara, en los ojos, y creo que en ese momento experimenté como un momento de no dualidad. Y fue como, pará, es esto. Hay algo más que lo aparente, que está oculto en cada momento, pero es como que tenés que invocarle para poder percibirlo. Y bueno, eso fue un antes y un después en mi vida. Fue una experiencia reveladora, refrescante. No puedo transmitirlo en términos de algo cognitivo, porque fue algo que me tocó en una dimensión muy espiritual de mí. Es decir, como esa experiencia de entrar en contacto con algo infinito en mí, con algo eterno en mí. Fue como que para todos estos problemas que tengo del ego no son nada. Porque adentro mío hay un fuego que evidentemente existe. Y que puede entrar en comunión con la vida, que puede estar presente en la vida en un nivel de presencia que nunca creo haber tenido recuerdo de haber estado tan presente. Y bueno, ahí empezó una búsqueda muy prolongada. Y es interesante, ¿y por qué traigo esto? Porque digo, mi acercamiento fue espontáneo, o sea, no es como que estaba buscando ser una persona espiritual. No entré por tipo Reiki, ángeles, manifestación. Entré tipo Advaita, Vedanta, puro y duro. Cuando volví de India, mi vieja estaba estudiando con un profesor de Advaita y me dijo, dale, te va a gustar. Yo tipo, siempre siguiendo los pies de mi madre, que digo, claramente elegí a mi madre por algo. Y mi madre es particularmente insistente con estas cosas. Así que bueno, orgullosa ahí de que mi madre me haya podido como orientar en mi propio camino y siempre bancado en todos mis delirios. Y estuve 3 años estudiando Advaita, o sea, como que terminé siguiendo y dije, a ver, ¿qué es esta porquería de la que me está quemando la cabeza mi mamá? Y fue como, no, pará. Él tiene un punto.
Yo en general me acerco a las cosas tratando de ver cómo voy a hacer para refutarlas, ¿no? O sea, de ver dónde está el meollo de la cuestión. Yo encuentro una teoría y es como, bueno, no, pero detrás de esto tiene que haber otra, mucho más verdadera. Y detrás de esta tiene que haber otra, más verdadera. Y detrás de esta tiene que haber otra. Y así ad eternum. Entonces es como refutadora soy, me acerqué a la Dwight y dije, bueno, ¿qué será esto? Pero digo, es como que, por suerte y afortunadamente, nunca terminé orbitando en una esfera biribiri de la espiritualidad. Y de hecho, en su momento, y no quiero ofender a nadie, pero digo, cuando me empecé a interesar por todo lo que tiene que ver por la magia, por la magia más occidental per se, y obviamente lo primero que te aparece cuando buscas magia en Google va a ser Wicca, que es, digamos, como una religión moderna, que toma, ¿no? Como eso es un sincretismo, básicamente, y una actualización de muchas cosas antiguas. Pero bueno, ¿qué pasó? Yo empecé como a investigar sobre eso y fue como, no, esto es así, al lado de lo que es realmente el ocultismo y el esoterismo. Entonces digo como que, bueno, para mí eso estuvo bueno porque me ahorró mucho tiempo. O sea, me ahorró mucho tiempo de quedarme en la superficie de las cosas y es como que fui directo a las raíces. Obviamente, y esta es como la parte más difícil, tal vez, es que cuando vas directo a las raíces es como que el proceso es radical. Pero yo necesitaba un proceso radical de cambio de mi estructura psíquica y mental porque, claro, o sea, estaba todo desbaratado. No tenía piso, no tenía ganas de estar viva, o sea, realmente no voy a ahondar en de qué manera se puede manifestar eso, pero ya se pueden imaginar. No confiaba en mí, no confiaba en mi intelecto, no confiaba en mis capacidades, no disfrutaba de estar viva, no tenía la más mínima conexión con el sentido de placer corporal, sensorial, vincular. Y bueno, digamos, no estaba bueno, la verdad que no estaba nada bueno. Por eso yo es como que siento que me sirvió mucho encontrarme con, bueno, una parte como más dura de la espiritualidad que me confrontó por completo con todo lo que creía que era y que no solo me confrontó con eso, sino que me dijo, che, todo este sufrimiento que vos tenés, mirá, o sea, la vida, si la seguís percibiendo en términos materialistas, siempre te va a conducir a ese sufrimiento. Porque está en tu configuración de tu persona, o sea, en mi configuración, si yo me baso en lo materialista, siempre voy a terminar sufriendo. Y me atrevo a decir que el 95% de las personas del mundo también, ¿no? O sea, durante milenios vivimos en contacto con nuestra espiritualidad y es hace relativamente poco que terminamos como desespiritualizando la materia. Siempre había algo en lo que creer, ¿no? Y nos volvimos totalmente seculares, ¿no? Desprovistos de espíritu, de religión, de Dios. Y al alejarnos de lo divino, de repente el sufrimiento ya no tiene sentido, ¿no? Ya no hay un sentido de resiliencia, ya no hay un sentido de honor, ya no hay un sentido de trascendencia. Es como, ok, el mundo es dual, el mundo es dolor, ¿y qué vamos a hacer con eso? Nada, distraernos. Y esa propuesta para mí nunca es una propuesta válida. Y bueno, nada, me imagino que las personas que me están viendo acá tampoco es una propuesta válida para ustedes. Así que, bueno, arrancamos por el Advaita. Después, me puse a estudiar yoga, estuve estudiando, hice 2 profesorados de yoga, pero me di cuenta que no era mi flash por ahí, ¿no? Como todavía seguía buscando. Era como no quiero dar clases de yoga, está lleno de profesoras de yoga. Yo siempre queriendo hacer algo distinto. Y bueno, me puse a estudiar tarot, que también me gustó mucho. La verdad es que, o sea, hoy día me tiro las cartas bastante seguido. Trato de no abusar del tema, pero amo. Y me di cuenta que no me gustaba tanto tirar para otros, o sea, me gusta y tal vez en algún momento lo vuelva a hacer, pero bueno, lo mío es la astrología. Y encontré la astrología de una manera muy graciosa, chicos, o sea, yo un día dije, me voy a hacer mi carta natal, a ver qué onda, qué es esto. Tipo, ¿quién es esta chica que veo acá? Esta no soy yo. Todo el día investigando sobre astrología, esto también, tipo, cuando volví de la India fue un año después más o menos. Estudiando como loca, como sobre astrología. De hecho, estuve muy buen tiempo estudiando en astrología védica, porque como no me veía reflejada en mi carta natal, era tipo, no, entonces vamos a usar el sistema védico sideral, donde cambian todos los signos. Y era como que tiene un poco más de sentido, ¿no? A mí me cambian los signos de el sol de Libra me pasa a Virgo, la luna en Aries me pasa a Piscis, y era como que decía, bueno, tal vez es por acá.
Pero no, claramente no. Y hoy día, digamos, tengo un montón de herramientas teóricas y técnicas para refutar por qué el sistema védico sideral no, digamos, no tiene ni pies ni cabeza con lo de la precesión de los equinoccios. Así que bueno, entré buscando refutar algo más, ¿no? Entré buscando refutar la astrología y estamos acá porque a medida que me fui embebiendo más y más de la astrología y empecé a entender realmente cómo estaba funcionando mi mapa natal, empecé a ver todas las cosas que estaban en sombra y empecé a ver todas las potencialidades que había, que obviamente las potencialidades hay que cultivarlas, hay que desplegarlas, hay que trabajar en ellas, ¿no? Es decir, cada cosa que vemos en nuestra carta natal es como que hay que darle de comer, ¿no? Vos puedes tener un don increíble, puedes tener un barrilete gigante en tu carta, es una figura armónica, ¿no? Que tiene forma de barrilete, que es un boom, está buenísima, pero digo, si no la cultivas, si no la haces consciente, no te va a servir de nada, ¿no? Todo eso, esos dones. Y es así con todo, con la vida misma. Podemos aprovechar o desperdiciar las cosas. Y bueno, me terminé enamorando, pero yo no supe que quería hacer esto hasta que tuve la primera sesión de carta natal, que me pagaron, y dije, voy a hacer una carta natal. Ese día salí de la sesión y lloré de la alegría. Fue como tanto tiempo buscando qué es lo que vine a hacer al mundo, porque claro, en el medio obviamente estuve 2 años en la carrera de medicina, 1 año en la de agronomía, después estuve 1 año en psicología, después estuve 1 año en counseling, y se pueden imaginar que la frustración de decir, che, pero, para, ¿por qué nada me termina de convencer? ¿Por qué nada me termina de gustar? ¿Por qué nada me llena? ¿No? Bueno, y después cuando salí de esa primera sesión de astrología fue como, nada me llena porque yo tenía que hacer esto, no otra cosa. Y ahí me di cuenta, pero hasta ese entonces no sabía. Es decir, yo venía estudiando astrología hace años, era como, ok, o sea, ya estoy estudiando para mí, no sé bien a qué me voy a dedicar de mi vida. Hasta que, bueno, por circunstancias de la vida fue como, che, no, me voy a animar a esto. Lo voy a hacer, total, si no lo quiero hacer, o sea, lo hago una vez y no lo hago nunca más. Pero no, fue hermoso, la verdad. Y bueno, después de haber tenido porque esto arrancó el 8 de octubre del año pasado, de noviembre del año pasado, después de haber tenido tantos consultantes que pasaron por estos espacios, es como, me siento tan plena de estar haciendo esto y seguimos en la lucha, seguimos estudiando todos los días un poco, seguimos realmente tratando de mejorar como profesionales. Y digo, ¿seguimos quiénes? Bueno, yo y yo. Y bueno, volviendo un poco a lo anterior, que quiero como terminar de cerrar el tema de, bueno, mi acercamiento a la espiritualidad. Para mí fue un camino muy, 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 muy progresivo. Hoy me doy cuenta de que podría no haber sido tan progresivo, o sea, podría no haberme tomado tantos años en llegar a una estabilidad psíquica, mental, emocional, espiritual, si hubiera tomado ciertas decisiones antes. Pero bueno, este fue mi camino. Yo tenía mucho miedo de tomar decisiones y me quedé mucho tiempo en lugares que me eran cómodos porque me daba miedo hacer cosas que me incomodaban. Hoy día estoy siempre al pie del cañón. Es como, ¿cuál es la siguiente cosa que me va a derrumbar el mundo en 1000 pedazos que puedo hacer? Bueno, listo, yo ya me estoy anotando. Pero antes no era así y antes me daba mucho miedo vivir, básicamente. Entonces, claro que desde ese lugar los cambios tardan mucho más en hacerse. Y nadie me decía que me daba miedo vivir. ¿Por qué? Porque no tenía ningún referente, salvo mi padre, de personas que se animaran a ir mucho más allá de sus límites, mucho más allá de su zona de confort. A nadie, ¿no? O sea, tuve una crianza donde, bueno, todos nos mantenemos dentro de la norma que nos hace sentir seguros y está bien, ¿no? Dentro de todo, como somos bastante diferentes en mi casa, ¿no? Como auténticos, cada uno a su manera, pero todo bien tipo Cáncer Tauro. Todo full Cáncer Tauro. Entonces, claro, tanto Cáncer Tauro no te permite como esto romper las cadenas y aquí aparezca ahí la fuerza de Sagitario Acuario, que son también mis energías. Entonces, bueno, así que por eso fue como un proceso lento y que hoy igual lo reivindico de que haya sido así, porque evidentemente había mucho que fortalecer internamente para que yo pudiera dar esos pasos de fuego en mi vida. Y hoy, bueno, me siento en un lugar donde bueno, todo esto, ¿no? Como que está dando sus frutos de una manera muy hermosa. Y lo que tengo para transmitir, por sobre todas las cosas, es que
el camino lo vamos descubriendo solo. O sea, a veces arrancamos por un lugar y no es ese. En mi caso, bueno, entré por el Advaita y por el yoga y me di cuenta que no era ese mi camino. Recalculé y me metí por el tarot y por la magia y en su momento dije, no, tal vez este no es el camino. También estuve investigando y estudiando con un profesor sobre sufismo y si bien me parece hermoso, después me di cuenta que no era mi camino y hoy estoy investigando nuevas cosas y tal vez mi camino particularmente hoy es como lo que más pesa, ¿no? Es la tradición hermética, la alquimia y la vía tántrica, particularmente lo que es el shivaísmo de Cachemira y bueno, obviamente la astrología, ¿no? Como herramienta mágica que nos permite estar en el mundo de una manera súper consciente y súper sencilla. Es compleja la astrología, pero si te conseguís un astrólogo que te lo simplifica y te explica qué es lo que significa cada cosa, en verdad es sencillo, es una toma de conciencia y luego una toma de acción, ¿no? Y en esa toma de acción encarnar lo que concientizamos. Así que bueno, un poco revoltoso este video, pero justamente creo que tiene que ver con la espontaneidad de esto, de que no hubo ningún tipo de guía a seguir, no hubo ningún tipo de script a seguir. Y ya redondeando, creo que lo más importante de todo esto que les quiero transmitir es como ese viaje que hice a través de todas estas distintas cosas, y obviamente hay un montón de cosas que ni mencioné. El punto de inflexión fue el cuerpo para mí. El punto de inflexión fue el cuerpo. Empecé a hacer con una amiga que bueno, en su momento no era exactamente una amiga, sino que era la hermana de un amigo de la secundaria, ¿no? Como esos tejes y manejes de la vida muy bizarros que hace tantra y sanación chamánica. Y bueno, me empecé a acercar siempre por curiosidad, ¿no? Como, ¿qué onda esta cosa rara que hacen esas personas? ¿Por qué la hacen? Bueno, voy a verla, a ver qué pasa, ¿no? ¿Por qué? Y eso más o menos desde 2021, que me empecé a meter entonces Flash, ¿no? También un poco el tema de las constelaciones familiares. Y cuando puse el cuerpo, se me empezó a mover el mundo. Cuando puse el cuerpo, se me empezó a mover el mundo. Por eso hago tanto hincapié yo en esto de lo corporal. Y lo corporal no es nada en particular. Es decir, no es como que yo tengo que hacer algo en particular. Obviamente hay prácticas que nos permiten acceder al cuerpo, pero justamente en términos de lo que es el tantra, ¿no? Que es una vía directa, ¿no? No hay progresión. No es como otras vías, ¿no? Como el Vedanta, el sufismo. La Kabbalah, el budismo, ¿no? Donde tenés que practicar y practicar y practicar y practicar como para ir desbloqueando logros. O sea, justamente la particularidad del tantra es que no hay camino, ¿no? No hay recorrido. Obviamente hay prácticas que te permiten acceder, ¿no? A niveles como muy profundos de ser uno con todo el espacio y de no dualidad, ¿no? Pero es una vía directa, no necesita un arduo recorrido. Más allá de que sí, uno tiene que estar completamente entregado al camino, pero es momento a momento. No importa qué práctica estés haciendo, es una actitud que uno tiene internamente. Y para mí fue un antes y un después. Obviamente soy una novata total. No estoy acá para decir que soy una tantrica iluminada. Para nada. Pero sí, tantra o no, el punto de inflexión en mi recorrido fue acceder al cuerpo. Fue acceder al cuerpo, fue encarnar, fue empezar a sentir las emociones que sentía, que eran muy intensas, y a sentirlas completas, ¿no? Dejar que la emoción se complete y no quedarme estancada en ellas, ¿no? Porque con las emociones nos pasa que o sentimos y es como para como querer tipo que se quede en un molde lo que sentimos, ¿no? Y que no nos incomode y que no nos influya en lo que estamos haciendo. Y la otra es quedar ahí entongado en la emoción, y ahí dando vuelta en un agujero negro de perdición, donde de repente no te diste cuenta de hace 3 meses que estás triste, deprimido, ¿no? Entonces, el tema de vivir la emoción desde lo corporal, ¿no? O sea, sin los diálogos mentales, para mí fue un antes y un después en mi vida, porque es todo, es increíble, eso es alquimia emocional, al fin y al cabo, como saber poner el cuerpo a la vivencia del continuum y como poder fluir en esa constante que es la vida, todo el tiempo, ¿no? Ahí con el cuerpo, sintiendo el cuerpo, escuchando el cuerpo, siendo el cuerpo. Y esto va para todo, porque ¿qué pasa? La gente que se mete en la espiritualidad
muchas veces entra en estados disociativos también. Entonces salimos a una disociación donde estamos disociados de nuestro cuerpo en el mundo material y nos vamos a una disociación donde, de nuevo, ¿no? Estamos disociados de nuestro cuerpo, pero ahora estamos en, no sé, la 5D. Y no es ni uno ni lo otro, porque son dos estados disociativos. El Tantra justamente es una vía que plantea, ¿no? Como unificar las cosas y que no haya nada que esté disociado, ¿no? Que el espíritu y la materia sean uno y la misma cosa. Y ese es el acceso a lo trascendente. Entonces, por eso yo siempre, bueno, me van a ver haciendo mucho hincapié en esto. A mí me cambió la vida y yo creo que le puede cambiar la vida a todo el mundo. Siento que es como la vía del Kali Yuga, ¿no? El final de los tiempos donde el despertar está tan disponible, pero a la vez nos tenemos que sobreponer a un montón de condicionamientos y designios mucho más heavy. Entonces es como que se requiere bastante fuerza y el Tantra lo que nos permite, o básicamente la experiencia de lo corporal nos permite acceder a la potencia de lo que a priori puede llegar a ser regresivo, a priori nos puede llevar hacia abajo, nos permite acceder a esa potencia para trascender, para alquimizar, para destilar, ¿no? Para sutilizar. Y bueno, ese es el viaje en el que estoy y en el que probablemente seguiré estando por mucho tiempo. Y bueno, así que más o menos ese es mi recorrido, esa es mi historia. Y bueno, espero que les haya gustado este podcast chismosero pochoclero donde les conté muchos de mis secretos. Y bueno, nos estamos viendo por ahí, que anden muy bien y gracias por estar.